Corte Internacional de Justicia, que llama Prevenir el genocidio en Gaza, que es, bueno, es una derrota en general a nivel diplomático de Israel. Y bueno, comentemos un poco más sobre esto. Miguel, Bueno, este dictamen de la Corte fue a raíz de una denuncia de Sudáfrica que acusa directamente a Israel de genocidio y a Estados Unidos y Gran Bretaña de cómplice del genocidio por proveer de armas a Israel. Eh, es es parte de un proceso que va a ser largo, así funciona la justicia, y la justicia, bueno, en este caso internacional. Eh, Es decir, lo de la Corte no va a solucionar obviamente el tema de los palestinos ahora, pero esta resolución de la Corte, hablando de un genocidio en Palestina, evidentemente significa mucho y es un instrumento para apoyar las grandes movilizaciones que se están dando en todo el mundo. Esas grandes movilizaciones que están mostrando este, un repudio mundial a Israel. Ya esta semana, aunque las cifras siempre son obviamente confusas y discutibles, pero hay más de 30.000 muertos eh, en Palestina, entre ellos la mayoría niños y mujeres. Israel sigue con los bombardeos, incluso después de la resolución de la Corte de Justicia aumentó los bombardeos, como diciendo no me interesa para nada la Corte de Justicia. Bueno, por eso obviamente, como lo dice también el Comité de Solidaridad Palestina, formado por los mismos palestinos, lo importante es el repudio mundial y la movilización mundial eh, para hacer detener el genocidio. Lo de la Corte, como decía, es un instrumento que sirve para esclarecer a la gente, porque sigue habiendo una confusión terrible, muchísima gente no entiende, dice, bueno, es una guerra entre dos estados, siempre hubo guerras, cosas así que son absurdas pero son por desconocimiento en muchos casos, ¿no? Por supuesto, también es una idea que siembra Israel para confundir. Eh, Israel dijo que era una guerra, que había sido atacada por Hamas el 7 de diciembre, perdón, el 7 de noviembre. Y bueno, si uno mira la historia, esto es algo que viene hace más de un siglo y sobre todo hace 75 años pues, fue fundado el Estado de Israel con el apoyo abierto, es decir, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, con un objetivo muy claro, que era colonizar el Medio Oriente. Es decir, Gran Bretaña fue colonizador del Medio Oriente, pactó con varias monarquías árabes que ellos mismos pusieron en el poder, eh, y después, como otro elemento más, dijeron, bueno, y esto lo dijeron ya en la década del 30, vamos a crear un Estado judío, pero con la idea de utilizarlo de instrumento de ocupación. Bueno, esto hoy se ve a pleno. Israel está avanzando. Israel desalojó en 75 años a los palestinos de casi todas sus tierras. Los que están habitando Gaza, 2.400.000 personas, son palestinos, familias, todas, no todas, digamos, pero 90% expulsadas de sus tierras originarias. Y ahora también quiere expulsarlo de Gaza. Incluso hay otro elemento económico que hay gas en la costa de Gaza y también quiere utilizarlo Israel para sí mismo, en su beneficio. Y recordemos que desde la fundación Israel tiene un propósito que es expandirse cada vez más, incluso a otros países vecinos como Jordania, como Siria, como el Líbano, como Egipto, como la propia Arabia.
Esta es la idea fundacional de Israel. Ahora, la crisis mundial es tan grande, la resistencia en Estados Unidos, las manifestaciones de repudio en España, en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, los trabajadores portuarios impidiendo los desembarques de armas, que esto se está extendiendo cada vez más y ahora el imperialismo dijo nuevamente, no, hay que crear dos estados, que fue una mentira que hicieron en el año 82 justamente para desarmar la resistencia palestina. Eh, bueno, esto es totalmente inviable, pero hoy es una diferencia obviamente con Netanyahu, el dictador del genocida de Israel, que se niega obviamente a nada de dos estados, ¿qué dos estados? Bueno, todo de Israel. Bueno, esto es la guerra continúa y mucho más importante que nunca es continuar la solidaridad internacional. Aquí en Bolivia hemos hecho manifestaciones, ya todos los viernes estamos haciendo en Cochabamba, en la plaza, también ciclos de cine sobre Palestina, en el Club Árabe, hay un acuerdo con el Club Árabe para hacer ciclos de cine eh, que estamos haciendo el próximo martes, el próximo jueves a las 7:30 de la tarde, de la noche. Bueno, esto es lo que está pasando y bueno, nuestro llamado, como siempre, es a la plena solidaridad con Palestina, aumentar estas movilizaciones, exigir la ruptura de todos los estados, obviamente el cese de envío de armas y el cese de toda la ruptura económica con las empresas de Israel, con todo lo de Israel. Muy bien, Miguel, no, muy importante toda esta información. Eh, bueno, yo quisiera participar, ampliar un poco en este tema, planteando dos aspectos, ¿no? Uno, en general, lo que Israel y el caballito de batalla que mantiene es el derecho a autodefensa de cualquier nación, ¿no? Y en este sentido, Israel dice, tenemos derecho a autodefendernos, ¿no? Es nuestro derecho a defendernos y, bueno, ante incluso el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, en una respuesta vergonzosa de Netanyahu, el primer ministro de Israel, dice eso, ¿no? Tenemos derecho a autodefendernos, vamos a cumplir todas las leyes internacionales, pero vamos a ejercer nuestro derecho a la autodefensa. Y después de decir esto, continuaron con brutales bombardeos en el sur de Gaza, ¿no? Y es importante recordar que, bueno, básicamente Israel ha desplazado a la gran parte de la población de Palestina, bueno, de Gaza, hacia el sur, ¿no? A la mayor parte, y que realmente están ahí viviendo en una situación de hacinamiento terrible, con escasez brutal de alimentos, de agua, además de medicamentos, electricidad, etcétera. O sea, realmente una crisis humanitaria, bueno, que muchos dicen que es algo nunca antes visto, ¿no? O sea, o que por lo menos expertos no han visto esto prácticamente, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, que no se veía una situación de tan terrible de crisis humanitaria, que es el genocidio que está cometiendo Israel, ¿no? Bueno, entonces ahí me parece que es importante señalar que no, Israel no tiene derecho a la defensa, Israel es un estado de ocupación, y nosotros no tenemos por qué reconocer ningún derecho a la autodefensa de Israel, porque en realidad es un Estado que está ahí en una invasión, en una situación de ocupación del territorio, y es parte de toda una ofensiva, ¿no? La existencia misma de la entidad del Estado de Israel es una cuestión ofensiva contra el territorio, una ocupación en un territorio que no le pertenece, ¿no? Y como tal, no tiene ningún derecho a la defensa, ¿no? Y no le podemos reconocer tal derecho, digamos, ¿no? Y más bien por el contrario, los que tienen todo el derecho a defenderse son el pueblo palestino, ¿no? Con sus distintas ramas, con sus distintas direcciones, etcétera, ¿no? Y desde esa perspectiva, incluso es reconocido en el derecho internacional el derecho de un pueblo a defenderse contra una
potencia, en este caso, de ocupación, ¿no? Y usando todos los medios a su alcance, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la justificación que tiene Israel para el genocidio que está cometiendo, que fue los actos de defensa de la resistencia palestina el 7 de octubre del año pasado, en realidad lo que pasó el 7 de octubre, quien lastimosamente constantemente saben que no corresponde, bueno, que en realidad fue algo malo y que no sé qué, no sé cuál, pero en realidad lo que se tiene que decir claramente es de que lo que pasó el 7 de octubre con el ataque de distintos grupos de defensa, entre los cuales se incluye Hamas, eh, que salieron de la Franja de Gaza, salieron del campo de concentración de la Franja de Gaza para atacar a sus captores, a la potencia de ocupación sionista de Israel, es un acto de legítima defensa de sus derechos y como tal tiene que ser reconocido de esa forma, ¿no? Y ellos sí tienen, el pueblo palestino sí tiene derecho a la legítima defensa y en ese marco fue lo que se actuó. Y en este caso, más bien, esta defensa tiene que tener la mayor solidaridad internacional en todo nivel, aparte de la solidaridad moral, el rechazo a Israel, el apoyo que algunos están dando con víveres, etcétera, que Israel no permite que ingresen libremente a la Franja de Gaza. Además de todo esto, es importante, incluso está planteado, ¿no? Y es necesario incluso el apoyo militar a la resistencia palestina para derrotar al invasor, a la ocupación sionista, ¿no? Y esto es al igual que cualquier país agredido, cualquier nación agredida, ocupada y violentamente, bueno, en este caso en un proceso de exterminio que está tratando de realizar Israel, merece la más amplia solidaridad, ¿no? Esto fue válido en su momento con Argelia, la resistencia de Sudáfrica y bueno, el ejemplo más habitual respecto a esta temática, contra todos los pueblos que fueron ocupados por la Alemania nazi, ¿no? Bueno, en este caso, ante la ocupación sionista, la, la resistencia palestina merece todo el apoyo incondicional para derrotar esa ocupación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el otro país que sí le está dando su apoyo con todo lo que puede, es Yemen, ¿no? Que es otro país muy pobre de la región y que está siendo bombardeado y atacado constantemente desde hace algunas semanas por parte de Estados Unidos e Inglaterra centralmente, ¿no? Y Yemen lo que está haciendo es impedir y atacar a los barcos eh, que se dirigen a Israel, ¿no? Como parte de una actitud correcta del bloqueo económico que tiene que darse, que debería ser una política internacional, pero que hasta el momento solo está aplicando Yemen contra Israel, ¿no? Además de las huelgas y movilizaciones a nivel internacional con la toma de puertos o la huelga en algunos trabajadores portuarios para impedir que lleguen bueno, envíos a Israel, ¿no? Envíos de armas sobre todo. Bueno, ahí también todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el pueblo de Yemen, que incluso llegaron en medio de su guerra civil y todas las diferencias que tienen, si están de acuerdo en el tema de luchar contra Israel y declararon como estados terroristas a Estados Unidos e Inglaterra justamente por los ataques que están realizando en contra de Yemen, ¿no? Algo que es realmente acorde a la realidad y que lastimosamente no es lo que domina y lo que rige, digamos, el mundo. Más bien el mundo se rige al revés, donde los oprimidos que resisten son llamados terroristas y prácticamente son nazis, ¿no? Los sionistas, los que atacan y están financiando el genocidio, se llaman democracias, ¿no? Pues bueno, esa es la lucha que tenemos en el mundo de todos los pueblos oprimidos que nos solidarizamos con Palestina, que las millones de personas que se movilizan en el mundo luchando contra toda esta situación y en el apoyo incondicional y la plena solidaridad a la resistencia del pueblo palestino por la derrota de Israel. Es importante esta derrota que se dio en la Corte Internacional de Justicia, producto de la demanda de Sudáfrica, porque hasta en ese territorio que no es nuestro territorio, no es el territorio de los pueblos, son cortes, igual, ¿no? Auspiciadas por el imperialismo, etcétera. Incluso ahí legalmente no tiene forma de defenderse Israel.
pero de todas formas no lo va a cumplir, ¿no? No va a ponerle fin al genocidio que está haciendo. La única forma de ponerle fin al genocidio es masificar aún más y profundizar la solidaridad internacional a nivel mundial y el apoyo incondicional a la resistencia palestina para que sea derrotado este invasor, esta entidad sionista que es heredera del nazismo, ¿no? Todo el apoyo a Palestina y viva Palestina libre. Bien, continuando con el programa, pasamos a hablar de Argentina y vamos a hacer el balance de la Corte Internacional de Justicia, que llama Prevenir el genocidio en Gaza, que es, bueno, es una derrota en general a nivel diplomático de Israel. Y bueno, comentemos un poco más sobre esto. Miguel, Bueno, este dictamen de la Corte fue a raíz de una denuncia de Sudáfrica que acusa directamente a Israel de genocidio y a Estados Unidos y Gran Bretaña de cómplice de genocidio por proveer de armas a Israel. Eh, es es parte de un proceso que va a ser largo, así funciona la justicia, y la justicia, bueno, en este caso internacional. Eh, es decir, lo de la Corte no va a solucionar obviamente el tema de los palestinos ahora, pero esta resolución de la Corte, hablando de un genocidio en Palestina, evidentemente significa mucho y es un instrumento para apoyar las grandes movilizaciones que se están dando en todo el mundo. Esas grandes movilizaciones que están mostrando un repudio mundial a Israel. Ya esta semana, aunque las cifras siempre son obviamente confusas y discutibles, pero hay más de 30.000 muertos eh, en Palestina, entre ellos la mayoría niños y mujeres. Israel sigue con los bombardeos, incluso después de la resolución de la Corte de Justicia aumentó los bombardeos, como diciendo no me interesa para nada la Corte de Justicia. Bueno, por eso obviamente, como lo dice también el Comité de Solidaridad Palestina, formado por los mismos palestinos, lo importante es el repudio mundial y la movilización mundial eh, para hacer detener el genocidio. Lo de la Corte, como decía, es un instrumento que sirve para esclarecer a la gente, porque sigue habiendo una confusión terrible, muchísima gente no entiende, dice, bueno, es una guerra entre dos estados, siempre hubo guerras, cosas así que son absurdas pero son por desconocimiento en muchos casos, ¿no? Por supuesto, también es una idea que siembra Israel para confundir. Eh, Israel dijo que era una guerra, que había sido atacada por Hamas el 7 de diciembre, perdón, el 7 de noviembre. Y bueno, si uno mira la historia, esto es algo que viene hace más de un siglo y sobre todo hace 75 años pues, fue fundado el Estado de Israel con el apoyo abierto, es decir, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, con un objetivo muy claro, que era colonizar el Medio Oriente. Es decir, Gran Bretaña fue colonizador del Medio Oriente, pactó con varias monarquías árabes que ellos mismos pusieron en el poder, eh, y después, como otro elemento más, dijeron, bueno, y esto lo dijeron ya en la década del 30, vamos a crear un Estado judío, pero con la idea de utilizarlo de instrumento de ocupación. Bueno, esto hoy se ve a pleno. Israel está avanzando. Israel desalojó en 75 años a los palestinos de casi todas sus tierras. Los que están habitando Gaza, 2.400.000 personas son palestinos, familias, todas, no todas, digamos, pero 90% expulsadas de sus tierras
originarias, y ahora también quiere expulsarlo de Gaza. Incluso hay otro elemento económico que hay gas en la costa de Gaza y también quiere utilizarlo Israel para sí mismo, en su beneficio. Y recordemos que desde la fundación Israel tiene un propósito que es expandirse cada vez más, incluso a otros países vecinos como Jordania, como Siria, como el Líbano, como Egipto, como la propia Arabia. Esta es la idea fundacional de Israel. Ahora, la crisis mundial es tan grande, la resistencia en Estados Unidos, las manifestaciones de repudio en España, en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, los trabajadores portuarios impidiendo los desembarques de armas, que esto se está extendiendo cada vez más y ahora el imperialismo dijo nuevamente, no, hay que crear dos estados, que fue una mentira que hicieron en el año 82 justamente para desarmar la resistencia palestina. Eh, bueno, esto es totalmente inviable, pero hoy es una diferencia obviamente con Netanyahu, el dictador genocida de Israel, que se niega obviamente a nada de dos estados, ¿qué dos estados? Bueno, todo de Israel. Bueno, esto es la guerra continúa y mucho más importante que nunca es continuar la solidaridad internacional. Aquí en Bolivia hemos hecho manifestaciones, ya todos los viernes estamos haciendo en Cochabamba, en la plaza, también ciclos de cine sobre Palestina, en el Club Árabe, hay un acuerdo con el Club Árabe para hacer ciclos de cine eh, que estamos haciendo el próximo martes, el próximo jueves a las 7:30 de la noche. Bueno, esto es lo que está pasando y, y bueno, nuestro llamado, como siempre, es a la plena solidaridad con Palestina, aumentar estas movilizaciones, exigir la ruptura de todos los estados, obviamente el cese del envío de armas y el cese de toda la ruptura económica con las empresas de Israel, con todo lo de Israel. Muy bien, Miguel, no, muy importante toda esta información. Eh, bueno, yo quisiera participar, ampliar un poco en este tema, planteando dos aspectos, ¿no? Uno, en general, lo que Israel y el caballito de batalla que mantiene es el derecho a autodefensa de cualquier nación, ¿no? Y en este sentido, Israel dice, tenemos derecho a autodefendernos, ¿no? Es nuestro derecho a defendernos y, bueno, ante incluso el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, en una respuesta vergonzosa de Netanyahu, el primer ministro de Israel, dice eso, ¿no? Tenemos derecho a autodefendernos, vamos a cumplir todas las leyes internacionales, pero vamos a ejercer nuestro derecho a la autodefensa. Y después de decir esto, continuaron con brutales bombardeos en el sur de Gaza, ¿no? Y es importante recordar que, bueno, básicamente Israel ha desplazado a la gran parte de la población de Palestina, bueno, de Gaza, hacia el sur, ¿no? A la mayor parte, y que realmente están ahí viviendo en una situación de hacinamiento terrible, con escasez brutal de alimentos, de agua, además de medicamentos, electricidad, etcétera. O sea, realmente una crisis humanitaria, bueno, que muchos dicen que es algo nunca antes visto, ¿no? O sea, o que por lo menos expertos no han visto esto prácticamente, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, que no se veía una situación de tan terrible de crisis humanitaria, que es el genocidio que está cometiendo Israel, ¿no? Bueno, entonces ahí me parece que es importante señalar que no, Israel no tiene derecho a la defensa, Israel es un estado de ocupación, y nosotros no tenemos por qué reconocer ningún derecho a la autodefensa de Israel, porque en realidad es un estado que está ahí en una invasión, en una situación de ocupación del territorio, y es parte de toda una ofensiva, ¿no? La existencia misma de la entidad del Estado de Israel es una
una cuestión ofensiva contra el territorio, una ocupación en un territorio que no le pertenece, ¿no? Y como tal, no tiene ningún derecho a la defensa, ¿no? Y no le podemos reconocer tal derecho, digamos, ¿no? Y más bien por el contrario, los que tienen todo el derecho a defenderse son el pueblo palestino, ¿no? Con sus distintas ramas, con sus distintas direcciones, etcétera, ¿no? Y desde esa perspectiva, eh, incluso es reconocido en el derecho internacional el derecho de un pueblo a defenderse contra una potencia, en este caso de ocupación, ¿no? Y usando todos los medios a su alcance, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la justificación que tiene Israel para el genocidio que está cometiendo, que fue los actos de defensa de la resistencia palestina el 7 de octubre del año pasado, en realidad lo que pasó el 7 de octubre, que lastimosamente constantemente señalan que no corresponde, bueno, que en realidad fue algo malo y que no sé qué, no sé cuál, pero en realidad lo que se tiene que decir claramente es de que lo que pasó el 7 de octubre con el ataque de distintos grupos de defensa, entre los cuales se incluye Hamas, eh, que salieron de la Franja de Gaza, salieron del campo de concentración de la Franja de Gaza para atacar a sus captores, a la potencia de ocupación sionista de Israel, es un acto de legítima defensa de sus derechos y como tal tiene que ser reconocido de esa forma, ¿no? Y ellos sí tienen, el pueblo palestino sí tiene derecho a la legítima defensa y en ese marco fue lo que se actuó. Y en este caso, más bien, esta defensa tiene que tener la mayor solidaridad internacional en todo nivel, aparte de la solidaridad moral, el rechazo a Israel, el apoyo que algunos están dando con víveres, etcétera, que Israel no permite que ingresen libremente a la Franja de Gaza. Y además de todo esto, es importante, incluso está planteado, ¿no? Y es necesario incluso el apoyo militar a la resistencia palestina para derrotar al invasor, a la ocupación sionista, ¿no? Y esto es al igual que cualquier país agredido, cualquier nación agredida, ocupada y violentamente, bueno, en este caso en un proceso de exterminio que está tratando de realizar Israel, merece la más amplia solidaridad, ¿no? Esto fue válido en su momento con Argelia, la resistencia de Sudáfrica, y bueno, el ejemplo más habitual respecto a esta temática, contra todos los pueblos que fueron ocupados por la Alemania nazi, ¿no? Bueno, en este caso, ante la ocupación sionista, la, la resistencia palestina merece todo el apoyo incondicional para derrotar esa ocupación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el otro país que sí le está dando su apoyo con todo lo que puede, es Yemen, ¿no? Que es otro país muy pobre de la región y que está siendo bombardeado y atacado constantemente desde hace algunas semanas por parte de Estados Unidos e Inglaterra centralmente, ¿no? Y Yemen lo que está haciendo es impedir y atacar a los barcos eh, que se dirigen a Israel, ¿no? Como parte de una actitud correcta del bloqueo económico que tiene que darse, que debería ser una política internacional, pero que hasta el momento solo está aplicando Yemen contra Israel, ¿no? Además de las huelgas y movilizaciones a nivel internacional con la toma de puertos o la huelga en algunos trabajadores portuarios para impedir que lleguen bueno, envíos a Israel, ¿no? Envíos de armas sobre todo. Bueno, ahí también todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad con el pueblo de Yemen, que incluso llegaron en medio de su guerra civil y todas las diferencias que tienen, si están de acuerdo en el tema de luchar contra Israel y declararon como estados terroristas a Estados Unidos e Inglaterra justamente por los ataques que están realizando en contra de Yemen, ¿no? Algo que es realmente acorde a la realidad y que lastimosamente no es lo que domina y lo que rige, digamos, el mundo. Más bien el mundo se rige al revés, donde los oprimidos que resisten son llamados terroristas y prácticamente son nazis, ¿no? Los sionistas, los que atacan y están financiando el genocidio,
se llaman democracias, ¿no? Pues bueno, esa es la lucha que tenemos en el mundo, de todos los pueblos oprimidos que nos solidarizamos con Palestina, que las millones de personas que se movilizan en el mundo luchando contra toda esta situación y en el apoyo incondicional y la plena solidaridad a la resistencia del pueblo palestino por la derrota de Israel. Es importante esta derrota que se dio en la Corte Internacional de Justicia, producto de la demanda de Sudáfrica, porque hasta en ese territorio que no es nuestro territorio, no es el territorio de los pueblos, son cortes, igual, ¿no? Auspiciadas por el imperialismo, etcétera. Incluso ahí legalmente no tiene forma de defenderse Israel, pero de todas formas no lo va a cumplir, ¿no? No va a ponerle fin al genocidio que está haciendo. La única forma de ponerle fin al genocidio es masificar aún más y profundizar la solidaridad internacional a nivel mundial y el apoyo incondicional a la resistencia palestina para que sea derrotado este invasor, esta entidad sionista que es heredera del nazismo, ¿no? Todo el apoyo a Palestina y viva Palestina libre. Bien, continuando con el programa, pasamos a hablar de Argentina y vamos a hacer el balance